compartir el día de hoy algo que yo creo que todos debemos de vivir todos los días. Le puse el tema, hay que morir en el intento. Hace días vi una publicación en el Facebook que comentaba que qué difícil es vivir en santidad, nunca veremos al Señor. Me llamó mucho la atención este comentario y precisamente por eso, porque dice qué difícil es vivir en santidad. Pero en la carta de Efesios yo encontré 1:4 y nos dice la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y si seguimos leyendo todo el capítulo, en el versículo 8 al 9, ¿qué hizo? Él hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había pospuesto en sí mismo. En esto Él se dio a conocer con nosotros, para que aprendamos a vivir en su palabra y en su voluntad, es decir, en obediencia. ¿Qué tan difícil es hacer esto, hermanos? El conocer a Dios nos ayuda precisamente a esto, a vivir en obediencia y a vivir a través de su palabra. No solamente hay que escucharla, sino hay que ejecutarla, hay que vivirla. Como dice el pastor Suje Michelén, tenemos que tener Biblina en la sangre, no solamente para escucharla, sino para vivirla y en todo momento aplicarla. Y nosotros estamos aquí precisamente para eso, para hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Jesús nos dijo: niégate a ti mismo para que podamos ser sus discípulos. También nos dijo: ya no somos siervos, ahora somos sus amigos. Y Él nos da a conocer precisamente esto, su voluntad, para que nosotros podamos vivir y tener una vida nueva en Cristo. Debemos de despojarnos del viejo hombre, dejando todo esto atrás, y revestirnos con el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad y la verdad. Por tanto, vamos a desechar la mentira, que muchos todavía de repente se nos sale, y no es piadosa, mentira es mentira. Y también nos dice la palabra: si os airáis, no pequéis, ni des ocasión al diablo. El que robaba, ya no robe. Y si el que trabaja con sus manos, que no salga de su boca palabra dañina, sino que hable para edificar y para hacer el bien a todo aquel que le escucha. No entristezcamos al Espíritu Santo, con el que ya hemos sido sellados. Toda nuestra actitud, como de repente nos llega a pasar, la ira, el cólera, los gritos, la maledicencia o cualquier clase de maldad contra el prójimo, tiene que desaparecer. Muchas veces adentro de la casa somos unos, afuera somos otros, en la iglesia somos otros, y no, eso se llama integridad, hermanos. Hay que ser la misma persona, tanto fuera, adentro y en la iglesia, porque el único que nos juzga y nos ve siempre es Dios. No estamos solos, Él está con nosotros. También Pablo nos invita a ser imitadores y a vivir en el amor. Como Cristo se entregó por nosotros, debemos de vivir en este proceso. No somos perfectos, pero debemos buscar la perfección y agradar siempre primero a Dios que a los hombres. ¿Es tan difícil ser santos, hermanos? Todos podemos tropezar, pero no caer. Y debemos de dominar la tentación. Para esto Dios nos dio dominio propio. En la carta primera de Juan 2:1 nos dice: hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y por qué es justo Él? Porque solamente Él es bueno. Nosotros no. Por más que lo intentemos en una, siempre vamos a caer, pero no debemos de dejarnos en esa caída, sino al contrario, agarrarnos de la mano de Dios y seguir adelante. No debemos de dejar de luchar por esa santidad. Sabemos que estamos conscientes que Él murió por nosotros, pero si tenemos esta conciencia, el Espíritu Santo está con nosotros y dice la palabra que nos redarguye de pecado. Por lo tanto, ya no practiquemos el pecado. Podemos caer, pero no derrotarnos. Hay que luchar con la tentación.
Hay que tener dominio propio, hay que morir en el intento de ser santos. Tal vez no lo seamos ahora, pero debemos seguir intentándolo, no dejando de hacerlo. Hay que vivir en la palabra y no darnos por vencidos, sino seguir luchando y tomarnos de la mano de Dios, y tomando en cuenta que Cristo fue el que nos dio esa santidad. Él nos cubrió con su sangre delante del Padre. Él es lo que ve en nosotros, la sangre de Cristo. Pero esto no quiere decir que nosotros no sigamos luchando, que no crezcamos, que nos dejemos caer y nos dejemos vencer por el pecado. Y esto, hermanos, yo los invito para que nos tomemos de la mano de Dios, porque con Él todo es posible. Amén.